Bienvenidos al ciclo de conversaciones online del Consorcio de Salud y Social de Cataluña, 21 Minutos con, sobre innovación, salud y medicamentos. Hoy nos acompaña la doctora Margarita del Val. Hola, buenas tardes, Margarita. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes también a todas las personas que nos acompañáis esta tarde. Hoy conversaremos con la doctora Margarita del Val para hablar sobre virología, sobre vacunas, muy de moda hoy, e innovación. La doctora Margarita del Val es doctora en Ciencias Químicas, en la especialidad de Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. Se ha especializado en Virología e Inmunología. Actualmente trabaja en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y es investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas, donde desarrolla su actividad en las áreas de vacunas y la respuesta inmunitaria frente a las infecciones virales. Margarita, es un placer poder contar contigo para compartir tu conocimiento, tu capacidad para comunicar, tu rigor y claridad y experiencia. Parece que se ha puesto de moda esto de la virología. Esto es algo que antes, no sé, se hablaba poco en la calle de virología, pero ahora ya todos opinamos de inmunidad, de virus, de vacunas, de pandemias, y supongo que la población sepa y conozca esto y hable de esto es bueno, pero seguramente que en algunas ocasiones te habrás puesto las manos a la cabeza escuchando relatos creíbles pero no del todo ciertos. ¿Qué cosas que circulan en el conocimiento popular e incluso a veces entre profesionales de la salud sobre virus y vacunas crees que se deberían matizar y explicar bien para no inducir a errores? Bueno, pues por ejemplo, una cosa que a lo mejor tenemos que aprender ahora es que si logramos una vacuna frente a este virus, que no necesariamente es igual de fácil para todos los virus, sabemos que ha habido otros virus para los que no hemos podido, porque la biología de cada virus es distinto. Y bueno, pues ojalá lo logremos con este. Con este teníamos ya bastante investigado básico de grupos anteriores que habían trabajado con virus de la misma familia. También hay que saber que gran parte de la transmisión eficaz del virus tiene lugar por el aire, por aerosoles, simplemente lo que respiramos, lo que hablamos, los aerosoles se van quedando suspendidos en el aire y ahí se van acumulando a lo largo de los minutos o de las horas, y eso es una fuente de contagio que da lugar al mayor número de casos. Por lo tanto, hay que olvidarse un poquito de cosas como desinfectarse la suela de los zapatos, ¿no? Eso ya, por ejemplo, no hace falta y hay que concentrarse en ventilar más. Otra cosa que a lo mejor es importante saber es que gran parte de las enfermedades infecciosas humanas, pero vamos, 3/4 partes, tienen un origen un animal. Por lo tanto, no es nada raro que esto venga del murciélago, no hay que buscarse teorías raras, simplemente es lo que ocurre con frecuencia y que nosotros se lo contagiemos a otras especies también puede ocurrir. Por ejemplo, las focas tienen también gripe y no sabemos de quién ha venido, ¿no? Esto es frecuente siempre en las especies animales y cada salto de especie es un paso de adaptación que a veces no ocurre con éxito y a veces sí. Y entonces es una adaptación potente, cambia bastante el virus. Hay casos que no ocurre con éxito, por ejemplo, en el sudeste asiático la gripe de las aves salta regularmente cada par de años al ser humano, causa mortalidad, pero no tiene éxito porque no se transmite, no se contagia entre personas. Y esa es la suerte que han tenido en China, que están muy entrenados con ese tema, porque les ocurre cada 2 o 3 años, causa una mortalidad de un 40 o un 50%, pero como no se transmite, pues están ya muy alertas y saben qué hacer. Esto ocurre frecuentemente. Una pregunta que todo el mundo, la respuesta siempre es que es muy difícil, pero no sé si se puede explicar un poquito más el por qué es tan difícil encontrar tratamientos efectivos para los virus cuando para las bacterias vamos encontrando normalmente antibióticos y podemos encontrar tratamientos. ¿Por qué es tan difícil con los virus? Los virus son más pequeños y necesitan nuestras células para hacer todas sus funciones. Por lo tanto, son más dependientes de algo que usamos nosotros y si interferimos con eso, a lo mejor nos estamos dañando a nosotros. Luego tendrán muchos más efectos secundarios. Hay que encontrar algo que dañe solo al uso que hace el virus o a las proteínas del virus.
Las bacterias son organismos mucho más grandes, que son mucho más autónomos y por lo tanto tienen muchas más dianas a las que atacar, tienen muchos más posibles talones de Aquiles. Hay que conocerlas a fondo para saber cómo atacarlas, al virus también. Con el virus acabaríamos antes de conocerlo, pero aún así tienen menos posibles dianas y por eso es más difícil. Con los virus, al contrario, que son menos refinados que las bacterias, que tienen muchos mecanismos para escaparse de nuestra inmunidad, los virus también, pero les caben menos, es más fácil producir vacunas, es más fácil identificar cuáles son los antígenos a usar. Por ejemplo, la proteína S de este virus lo teníamos muy claro prácticamente casi a la vez que se tenía la secuencia del virus, unas pocas semanas después o menos, ya se sabía que esta era la proteína que había que poner en las vacunas. Hay muchas bacterias con las que es prácticamente imposible, por no hablar de parásitos como la malaria, que es muy difícil identificar qué es lo que hay que hacer. Súper claro. Hablando ya de virus, vamos a entrar en lo que es casi monográfico y que ocupa nuestras vidas, que es el COVID-19. ¿Por qué este virus del COVID afecta sobre todo a las personas mayores y mucho menos a los jóvenes? ¿Es un tema de inmunidad? ¿Dónde está el factor clave? No lo sabemos del todo. Yo creo que el tema fundamental es de inmunidad, porque la inmunidad de los bebés todavía es inmadura y los bebés se afectan un poquito más, aunque prácticamente de una manera muy moderada, un poquito más que los niños a partir del año, los 2 años de edad, que es cuando les madura el sistema inmunitario. Durante la infancia, la juventud, nuestro sistema inmunitario es muy potente y luego ya poquito a poquito va viviendo de las memorias, se va llenando de las experiencias de la memoria inmunitaria y va reaccionando un poquito menos a nuevas experiencias, a nuevos virus que se encuentren, nuevas bacterias, nuevos patógenos. Y luego ya realmente en la edad anciana pues tiene mucha menos capacidad de reacción. Por ahora casi todo se explicaría con eso. Pero, por ejemplo, decir que a partir de los 20 años hay una vacuna que se usa para chicas, que es la del papiloma. Desde los 20 años para arriba, en lugar de 2 dosis de vacuna, te recomiendan 3 para que se estimule bien el sistema inmunitario. O sea que ya a partir de los 20 años se va notando que estamos un poquito mayores. Bueno, vale. Oye, hablemos de indicadores. Mientras te hago esta pregunta, también vamos a formular una pregunta al público con unas posibles respuestas para que después también la podamos comentar con lo que opina nuestra audiencia. Pero normalmente estamos hablando siempre de contagios, de muertes declaradas, que son, bueno, yo digo que probablemente pueden tener un sesgo de declaración, ¿no? O de indicador. Y no hablamos o no se habla demasiado de lo que es el exceso de mortalidad respecto a un periodo no COVID. ¿Este sería un indicador correcto? Y mientras nos contestas a esto, vamos a hacer la pregunta que la vamos a poner en pantalla a toda la audiencia para que puedan ir escogiendo cuáles de las posibilidades que hemos puesto preferirían o creen que es más correcta. El exceso de mortalidad es muy claro que hay que medirlo, se tarda tiempo en medirlo, por lo tanto para seguir la epidemia es más difícil, pero sí que nos da una idea de la afectación global de la sociedad por la epidemia en sí. Algunas de las personas que murieron con COVID-19 no pudieron ser diagnosticadas, por lo tanto en el exceso de mortalidad sobre la media que ha habido en los 10 últimos años, pues desde luego nos da una idea de que ha habido algunos más que estaban mal diagnosticados, pero también es toda la gente que no se ha atrevido a ir al médico, que no ha sido diagnosticado a tiempo de cáncer, que no se ha atrevido a ir aunque tenía síntomas de infarto y a lo mejor ha fallecido de infarto o de un ictus. Hay que tener mucho cuidado de esto porque estas muertes adicionales que las causa el miedo a contagiarme de la COVID-19 si voy al hospital o si voy al médico, están ocurriendo también en esta oleada de otoño. Y conviene que nos demos cuenta de que debemos responder a esas emergencias también de salud para que no nos causen un problema más grave de salud. Ahora veremos lo que nos han contestado las personas que nos escuchan. Bueno, lo del exceso de mortalidad, pues ya lo has explicado tú muy bien. Parece ser que la respuesta más clara es el porcentaje que dan positivo sobre el total de test realizados, que lo escoge la mitad de las personas. Muy bien. Tú estarías de acuerdo con esto también, supongo. Muy bien. Has hablado de oleada de otoño y a mí esto me encanta porque recientemente
en tus últimas declaraciones hablaste de la oleada de invierno en forma de cuesta de enero. Y esto, bueno, generó un cierto revuelo porque, claro, ahora estamos en fase de una cierta apertura en este periodo navideño y, claro, esto acaba preocupando a todo el mundo. ¿Qué crees que se debería hacer para minimizar al máximo el riesgo de rebrote ahora en esta época de Navidad y yendo al invierno? Bueno, quizás primero entender que aunque ahora parece que está remitiendo la pandemia, efectivamente parece que están bajando el número de casos, hemos bajado en el mes más fuerte de toda la pandemia, que ha sido noviembre, hemos bajado a la mitad de los casos de los que teníamos en el momento más álgido, pero aún así estamos solo en la mitad de los casos del momento más alto, o sea que estamos bajando, pero está bien. Y esa bajada, todas las bajadas que ha habido han sido gracias a nuestro esfuerzo. Es decir, todas las medidas que hemos tomado, aun las más extremas, que son las más desagradables del confinamiento total, han permitido que el virus no se multiplique de una manera descontrolada. El virus seguirá multiplicándose de manera descontrolada en cualquier momento que nosotros le dejemos, porque solo depende, tiene una única estrategia, o sea, durante el partido no la está cambiando, es todo el rato la misma. Siempre que haya personas vulnerables, que se junten unas con otras sin respetar las medidas que ya sabemos que funcionan, y ahora la más nueva es la ventilación, sin respetar esas medidas se empezará a contagiar de una manera descontrolada y subirán los casos como subieron en marzo. Eso ocurre en cualquier momento. Por lo tanto, si en Navidad nos comportamos de una manera como antes de saber nada sobre este virus, pues subirá de una manera tremenda. Como ya sabemos bastante todos, pues lo podremos atenuar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues desde luego hay que mantener distancia, hay que mantener burbujas de personas con las que nos vemos. No conviene juntarnos con mucha gente nueva y sobre todo no con unos por la mañana y otros por la tarde, unos para una comida, otros para la cena. Mucho cuidado con mezclar tanta gente. Y lo importante también es que el aire tenga una buena renovación, sea por ventilación continua si hay poca, sea por mantener un poquito abiertas las ventanas, si tenemos un par de ventanas, de acuerdo con la gente que estemos, sea por ventilar 5 minutos a lo mejor cada 20 minutos, para que no tengamos tanto frío, sea por tener filtros de tipo EPA que filtren el aire que pueda estar contaminado. El problema es que el virus se queda acumulado en los aerosoles que exhalamos, no hace falta ni que tosamos ni que estornudemos, y muchos podemos ser asintomáticos y traspasárselo y contagiar a los demás. Y sobre todo recordar, ahora mismo 9 de cada 10 personas no saben dónde se han podido contagiar, no tienen ni idea de quién es su contacto positivo. Por lo tanto, podemos ser nosotros, puede ser nuestra familia más querida. Mucho cuidado con eso. Vamos a intentar vernos al aire libre, a lo mejor podemos tener cada uno en nuestra casa, vernos al aire libre, porque la cuesta de enero, como digo, ¿quiénes la formarán? Pues nuestros familiares si no hemos respetado estas normas, ¿no? Desde luego, distancia es importante, mascarilla. Por lo tanto, si podemos evitar justo el comer y el beber con las personas que no son de nuestro hogar, sería lo mejor. Me ha encantado el ejemplo sí, tenemos un rival que no cambia de estrategia. Parece ser Siempre la que misma. la vemos, pero nos cuesta ir a la contra de su estrategia. Muy buena comparación. Vamos a preguntarle, después de lo que nos has dicho, a las personas que nos escuchan, si creen que va a haber una oleada de invierno a principios del 2011, del 2021 o no. Mientras lo preguntamos, vamos al elemento clave que está ahora de superactualidad. Hoy mismo en los noticiarios han abierto con la noticia de que vamos a tener que la Agencia Europea del Medicamento ha anunciado ya para el 29 de diciembre la aprobación probable de la vacuna del laboratorio Pfizer y el 12 de enero la aprobación de la vacuna de Moderna y vienen más. Por lo tanto, vamos al tema vacunas. Creo que se ha transmitido, bueno, se transmite y por parte de los gobiernos y de los profesionales y del sector farma este optimismo de la llegada inmediata de vacunas que nos van bueno, que en principio nos va a solucionar todo esto. Tú en algunas declaraciones recomiendas prudencia e ir alegrándonos paso a paso y no creernos del todo que hemos llegado al final y de que se ha aprobado la vacuna. Por lo tanto, arguméntanos un poquito esta prudencia que tú matizas ante el optimismo de determinados pues, países, gobernantes, profesionales y el sector industrial.
Bueno, el optimismo se origina en las notas de prensa para inversores que sacan las compañías farmacéuticas, ¿no? Ahora tendremos la posibilidad de verlo tanto en la Agencia del Medicamento Americana, la FDA, como en la europea, cuáles son los datos reales en que se sustentan y, por lo tanto, qué hay para creernos si nos puede vacunar o no. Como estamos en una emergencia, antes de esperar a tener los datos definitivos, se va a evaluar el potencial de estas preparaciones, el potencial futuro de estas preparaciones para protegernos, basado en pocos datos. ¿Por qué tenemos pocos datos? Porque hay muchas cosas que se pueden acelerar, por ejemplo, hacer una inversión muy potente, tener las fábricas antes de saber si protege a los animales. Se ha hecho mucha aceleración en inversión porque el coste que está causando al mundo es comparativamente mucho mayor. Pero en lo que no se puede adelantar es que aunque se han vacunado a muchísimas personas en los ensayos clínicos de fase 3 de todos los candidatos a vacuna, y para ello ha hecho falta mucho dinero también, aunque se han vacunado a muchos, lo que no podemos acelerar es que estas personas se expongan de manera natural a la infección. Y particularmente los que haya de los grupos de riesgo, los más mayores y con otras enfermedades crónicas, se expondrán mucho menos. ¿Por qué? Porque ellos participan en un ensayo en el que no saben si les han puesto la vacuna, la posible vacuna, en caso de que funcionase, que ellos no lo saben al principio, ni lo sabemos ahora todavía realmente, la posible vacuna o el control, el placebo. Y además no saben si esa posible vacuna funcionase, si funcionaría a lo mejor con un 60% de eficacia. Por lo tanto, no saben si de 100 personas que se infecte van a ser de esos 60 que sí están protegidos o de esos 40 que no. Entonces, esas personas van a seguir su vida normal, que normal quiere decir esta nueva normalidad, o sea, protegernos un montón. Por lo tanto, eso no se puede acelerar. Y los datos que hay son todavía de muy pocas personas. Y con esas muy pocas personas, el error en estimar cuántas realmente están protegidas es más alto y además no han mirado todos los que están asintomáticos, no saben si esos están protegidos o no de la infección y por lo tanto de contagiar el virus o no. Por lo tanto, estos porcentajes son unos porcentajes que luego no se van a trasladar a la población normal porque habría que contar de todas las personas que se infectan, todos los que tienen síntomas leves o moderados o graves, que son los que han podido detectar aquí, o los asintomáticos. Los asintomáticos no están metidos en la ecuación. Por lo tanto, es de esperar que luego esto, cuando se vea en la realidad, no sean estos números tan preciosos, sean distintos y además, pues bueno, que una cosa es un ensayo controlado y otra cosa es lo que ocurre en la realidad, que a lo mejor hay más, sobre todo los grupos de riesgo tienen más problemas de que prenda la vacunación porque son más mayores y bueno, pues habrá que ver cómo va. Entonces, lo que se va a evaluar es esto. Por lo tanto, hay que ir con cuidado. Más que nada con precaución, con cautela y no alegrarnos de lo que todavía no ha ocurrido. Hay cosas que sí que han ocurrido. A las decenas de miles de voluntarios, casi 100.000 que se han vacunado con estos dos candidatos a vacuna, pues ya han pasado el tiempo en el cual las vacunas dan la cara de los efectos adversos en un buen número de ellos y ya se va viendo que son seguras. Pues eso es una cosa importante. Antes de tener datos sólidos de que son eficaces, ya se está viendo que se tienen datos más sólidos de que son seguras, porque para eso no hay que esperar a que se enfrenten a la infección natural. Entonces, hay cosas que no se pueden acelerar y, por lo tanto, vamos a trabajar con promesas que son muy prometedoras y no con certezas, que es lo habitual cuando de verdad se autoriza un medicamento. Se está tramitando la autorización en modo de emergencia en Estados Unidos y aquí de modo condicional a que de verdad demuestren aquello que prometen, ¿no? Que prometen en base a los datos de los que se tienen. Aquí te quería hacer algunas preguntas de esto con más matices. Mientras, por esto nos ha quedado pendiente lo que opinaban nuestros oyentes sobre si habrá oleada. Bueno, hay un 8% que dice que no. Pues a ver si acierta la minoría. Hombre, los que dicen que no, a lo mejor son aquellos que van a respetar totalmente los razonamientos más extremos para no contagiarse, ¿no? En verano sabemos que las personas de riesgo se retiraron mucho, los hombres también un poco se retiraron, hubo más mujeres contagiadas en verano que antes. Bueno, pues hay gente que en realidad lo ve muy claro y teme por su vida y decide que mejor renunciar a la comida de Navidad, que no pasa nada por hacerla cada uno por su lado y celebrarlo en verano, ¿no? Has hablado de la seguridad. 6 meses es suficiente para tener una vacuna con cierto perfil de seguridad aceptable? 6 meses depende. 6 meses después de que una persona se haya vacunado, ya da la cara la vacuna. Bueno, lo digo porque los estudios de fase 3 son de 6 meses, creo.
Bueno, los van a seguir hasta finales del año que viene en cualquier caso, ¿eh? O sea, se siguen y además luego hay la fase 4, que es una vez que eso está autorizado y está en el mercado, que está autorizado condicionalmente y está en el mercado, se sigue a todos los vacunados por si hay algún problema. A ver, los ensayos de las vacunas, que las hemos observado en ensayos clínicos desde hace muchas décadas, que se basan en ensayos clínicos, se les ha seguido durante la época de los ensayos clínicos y después, como digo, en la fase 4 de vigilancia de cualquier medicamento. Y lo que se ha visto es que prácticamente todas las vacunas, cuando tienen efectos adversos, que no son solo los efectos de la vacunación, que eso es que está estimulando a nuestro sistema inmunitario, los típicos, enrojecimiento, un poco de fiebre local y tal, esos son necesarios casi, ¿no? Bueno, pues los efectos adversos dan la cara en las primeras 6 semanas, 2 meses, después de recibir la última dosis cada persona. Si se tarda mucho tiempo en un ensayo clínico en ir vacunando a suficientes personas, pues a lo mejor necesitamos 6 meses, un año, año y medio, para ver suficientes personas que ya hayan pasado 2 meses desde cada una de ellas se vacunó. Pero si se vacunan a tantísimas decenas de miles como se están vacunando ahora, para muchos de ellos ya han pasado sus 2 meses. Por lo tanto, se tarda menos a pesar de que en cada persona se mira en el mismo periodo exactamente. Y eso ya ha pasado en una serie, vamos, esto nos lo dijeron hace un par de semanas, Pfizer, en una serie de personas ya habían pasado los 2 meses y ahora habrá pasado más. O sea, que es que cada semana que pasa se irán acumulando datos de seguridad seguro. Y sabemos además a qué ritmo, porque es el ritmo a que ellos vacunaron. Sin embargo, la exposición natural es más difícil de predecir y, por supuesto, no se puede forzar. Y esta novedad, porque creo que es nuevo, que creo que es una novedad en la consecución de vacunas, que es las que están basadas en la administración de este RNA, de este material genético del virus, del RNA mensajero, que parece ser que se introduce en las células del individuo y ahí se replica y a partir de ahí pues lo ataca el sistema inmunitario. Esto, desde el punto de vista de seguridad a largo plazo, porque yo no sé este RNA cuánto tiempo se va multiplicando, ¿esto nos puedes aclarar un poquito cómo funcionan este tipo de vacunas y qué seguridad? Sí, precisamente el RNA no se replica ni se multiplica. Lo que hace es actuar produciendo proteínas solo. Vale. Su estabilidad es muy pequeña, no se multiplica en absoluto, por eso lo llaman mensajero, porque no tiene la posibilidad de replicarse. Por lo tanto, es durante poco tiempo que produce gran cantidad de esa proteína y esa proteína es la que estimula a nuestro sistema inmunitario. No, en cuestión de seguridad por ahí no se espera en particular que haya problemas. De hecho, es tan inestable, sobre todo fuera de las células, que de ahí viene la conservación 80 bajo cero, porque no han puesto a punto todavía un modo de conservación más eficaz, que a lo mejor lo hacen en un futuro, si se ve que estos preparados funcionan muy bien. Han sido los más rápidos de producir y por eso son los primeros, a pesar de que no había tecnología sí, había tecnología, pero no había ensayos clínicos, no había ningún historial de ensayos clínicos para ninguna otra enfermedad infecciosa. Y mientras que el resto aproximadamente el 85% de las demás vacunas había por lo menos historial de ensayos clínicos, aunque a lo mejor eran en situaciones en las que no se había elegido adecuadamente la proteína del virus, del parásito, de lo que fuese. Pero con nosotros ya se tenía experiencia y por eso existe la duda, más que de seguridad, probablemente de cuánto va a durar la inmunidad. Van a expresar suficiente proteína para que en el ser humano eso sea suficientemente potente y esa es quizás la duda, pero bueno, parece que van por buen camino. Los indicios son buenos, son prometedores. Pues te agradecemos porque todos estos aspectos de seguridad que dan todo, evidentemente incertidumbre, creo que nos los estás resolviendo muy bien y en el tema del RNA mensajero, muchas gracias por tu explicación clarísima. Vayamos a la eficacia, porque es también una duda que mucha gente nos ha planteado o nos plantea, que es que cuando los estudios clínicos hablan de eficacia del 90%, pero exactamente ¿a qué se refiere este 90%? ¿A personas que están libres de enfermedad o que son asintomáticos pero con carga viral o que han reducido la gravedad de la enfermedad? Exactamente este 90%, ¿qué significa en términos reales? Bueno, hay que hacer un análisis sintáctico de las notas de prensa, pero lo que hacen es, los protocolos de los ensayos clínicos son también públicos, por lo tanto se sabe qué es lo que están mirando. No están mirando a los asintomáticos, pero infectados sería bastante inviable estar haciendo un test diagnóstico repetidamente a todas las personas que se han vacunado. Por lo tanto, solo da la cara
aquellas personas en las cuales empiezan a tener síntomas. Si tienen síntomas los más leves, se les hace un test diagnóstico y si dan positivo, ya se les considera que han pasado la infección. Entonces, lo único que se ven es aquellos que están en el grupo control, cuántos han dado positivo después de tener unos ciertos síntomas, y los síntomas más frecuentes son como la enfermedad normal, los leves y moderados, claramente. Y en el grupo de las personas vacunadas, pues lo mismo. Al principio simplemente al que da síntomas se le hace el positivo y luego ya se puede mirar si estaba vacunado o no vacunado. Entonces se han encontrado muchos menos entre las personas que habían estado vacunados. Quiere decir que nos falta gente que no han tenido síntomas y como ellos no saben si estaban vacunados o no, eso tiene que ser por puro azar, por lo tanto deben estar protegidos. Los que nos faltan en el grupo de los vacunados son los protegidos dentro de los que tienen síntomas, pero recordar que una parte muy importante de la población no tiene síntomas. Entonces, esos no los están viendo, no los están pudiendo ver. Y esos que no los están pudiendo ver, sería muy importante que los mirasen en algún momento, porque hay que saber si esas personas están protegidas como una barrera de que el virus les entre cuando tienen un contacto de riesgo, o si el virus entra en ellos, pero no les causa síntomas, y el virus entra en ellos y son contagiosos asintomáticos, como ya conocemos que es uno de los problemas de esta pandemia. Entonces, eso es importante que lo miren porque nos va a determinar drásticamente el efecto protector que tenga esta vacuna, el número que podamos calcular más allá de este 90%, que puede ser más bajo o puede mantenerse, depende de que protejan, y sobre todo, si las personas vacunadas siguen transmitiendo el virus, hasta que no esté vacunado absolutamente la última persona y protegida de los grupos de riesgo, estoy exagerando, pero hasta que no estén vacunados una parte muy importante de las personas de los grupos de riesgo, no podremos bajar la guardia en absoluto en cuanto a ventilar, mascarillas, distancia, higiene, porque cualquiera de los vacunados puede estar contagiando a los demás. Incluso los vacunados tendrán que seguirlo llevando porque no sabrán si ellos se están contagiando o no. Entonces, por lo tanto, la vacuna es un horizonte bueno, pero hay que saber hasta qué punto protege la vacuna de qué, cuánto protege de los síntomas graves, por supuesto, que todavía hay muy pocos voluntarios de ese tipo, cuánto protege los síntomas graves de la UCI, de la hospitalización, de la muerte, claramente. Hay bastantes interrogantes, por eso se está juzgando todavía en cuanto a cuánto prometen. Y bueno, es lo que se ha podido saber hasta ahora. No se les puede pedir que estén haciendo PCRs continuamente cada semana a todas las personas. Pero bueno, se irá sabiendo. Bueno, en todo caso son muy buenas noticias de lo que nos cuentas, ¿no? En el sentido de que probablemente la incertidumbre está más en el aspecto de qué grado de inmunogenicidad y todo esto, pero que en cuanto a seguridad la cosa pues está. Por lo tanto, creo que, porque esto ahora salían unas encuestas, yo no, la verdad es que me cuesta incluso creerlas, pero que hay bastante como hay como bastante miedo a la vacunación, ¿no? Y por lo tanto yo creo que las palabras que nos has dicho, yo creo que las matizan muy bien. ¿Y por qué crees que se alimenta tanto este miedo a la vacunación? Mientras nos lo contestas, le vamos a preguntar a la audiencia qué cree que se tendría que hacer para minimizar esto, porque si realmente es una realidad, realmente es preocupante, ¿no? Hemos puesto unas cuantas posibilidades, pero básicamente, bueno, lo que nos gustaría también es conocer tu opinión sobre esto. Pues yo creo que las vacunas por ahora son todavía un intangible. No sabemos ni qué son, ¿no? No les ponemos cara. No sabemos cómo van a ser, de qué nos van a proteger, para qué uso se van a autorizar, porque siempre que se autoriza un medicamento viene con una indicación para quién está recomendado, ¿no? Y hasta que no lo veamos, pues realmente es como firmar una hoja en blanco, ¿no? Pero en España somos el país europeo que más confía en las vacunas y una muestra muy clara ha sido el éxito de la campaña de vacunación de la gripe de este año. O sea que realmente yo creo que la gente está esperando hasta saber cuál es la vacuna, y además uno de los temas es que habrá gente que le cueste más convencerse que otro, que sepan que la vacuna no va a ser obligatoria, que no se debe presionar a las personas que no estén convencidas de vacunarse. El que más se va a beneficiar de una vacunación eficaz va a ser la persona que se vacune, claramente, sin ninguna duda. Quien tarde más en convencerse, pues tardará más, pero vamos a dejar campo a que vayan convenciéndose, porque forzar
yo creo que no tiene ningún sentido en un país que confiamos tanto en las vacunas, que vemos cómo funcionan, vemos el efecto que tienen y que reaccionamos como hemos reaccionado con la campaña de la vacunación de la gripe. Muy bien. Por cierto, ahora veremos lo que nos han contestado. Y mientras nos lo miramos, a ver qué nos han dicho. Bueno, pues la mayoría de la gente confía en que quien debería dar los mensajes sois los científicos y los profesionales sanitarios. Seguido, evidentemente, de los gobiernos. Ir viendo también a medida que se aplican. Y bueno, y lo de las escuelas, pues para más tarde. Y supongo que lo de los influencers, la verdad es que esto también... Los influencers también son peligrosos en un sentido u otro, ¿no? A veces. En sentido contrario sí que tienen efecto. Es decir, cuando un influencer dice yo no me fío de las vacunas, tiene muchos seguidores. Ese es un problema sobre todo. Parece que no. Es simétrico en este sentido. Oye, has nombrado el tema de la gripe varias veces. Solo para descartarlo, para que nos quede claro, vacuna de la gripe y COVID, ¿alguna interacción, algún problema, alguna relación? No, parece que los casos en que... a ver, cada vacuna es específica para el agente infeccioso para el que se ha preparado, ¿vale? Esto es como si tú te presentas a una oposición, te preparas 7 temas de los 10 y te cae uno de los 3 que no te has preparado. Bueno, pues puedes improvisar algo, pero realmente no vas a hacer bien el tema, claramente, ¿no? Bueno, pues las vacunas de otro patógeno pueden dar, se está estudiando, pero pueden dar quizás una cierta protección lateral porque estimulen un poco a nuestro sistema inmunitario de una manera inespecífica, pero será pequeña, ¿eh? O sea que esta vacuna de la gripe de lo que protegerá será de la gripe, que ya es bastante porque no queremos tener 2 síntomas a la vez que se confundan, tanto diagnóstico y el agobio que uno tiene cuando empieza a tener un síntoma tan inespecífico como son cualquiera de los respiratorios y dice, será la COVID, ¿a quién se la habré contagiado? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea que es bueno protegernos de la gripe. Y luego, casos de coinfección con ambos virus, pues parece que ha habido muy pocos, por lo que se sabe. También es cierto que si uno evita contagiarse con el coronavirus, también probablemente esté evitando un montón de infecciones respiratorias. Observaos todos este invierno, a ver si tenemos menos que inviernos pasados, porque la mascarilla, la higiene, la distancia, estar en espacios abiertos ayuda mucho. Y luego también, a diferencia de la gripe normalmente cuando la gente entra en el hospital son casos graves y son personas en las que la gripe ya se ha complicado frecuentemente con una infección por bacterias, ¿eh? Y eso, en el caso de la COVID-19 no es. Las personas que tienen que ingresar en el hospital con COVID-19, por ahora, son síntomas directos de la infección por el virus. No hay problemas de otras infecciones a la vez, de otras bacterias, no hay que tratar directamente con antibióticos. Y eso lo han aprendido los clínicos observando, claro, al principio sí que lo hacían porque lo único con lo que tenían para trabajar era la analogía con la gripe. Bueno, parece que no, que es simplemente que como es la primera vez que nos enfrentamos al coronavirus, pues no tenemos nada de inmunidad y ya solo el coronavirus nos está haciendo esa faena. A la gripe todo el mundo tiene inmunidad, sobre todo los más mayores que han pasado varias gripes distintas a lo largo de su vida. Y es a pesar de esa inmunidad, cuando ya la gripe se tuerce mucho y las defensas bajan, cuando encima se agrava con otras infecciones con bacterias. Por ahora el virus parece que va solo y la complicación peor es cuando persiste la inflamación inicial, persiste y va causando daños en varios órganos, si ya los tenemos un poco tocados porque tenemos otra enfermedad crónica preexistente, ¿no? Y ese es el problema, que se complique con algo que tenemos de antes. Como hay cosas de esas que ya no podemos prevenir, pues para cuando nos toque, cuando a cada uno de nosotros nos llegue la COVID dentro de 5 años, en caso de que no hubiese vacuna, vamos a llevar una vida sana por si acaso, porque la vida sana estimula el sistema inmunitario. Comer bien, nada de lo que te lleva a diabetes, nada de acumular colesterol, que es lo que te lleva a enfermedades cardiovasculares, hacer ejercicio moderado, mantenerse a tono, comida muy variada, buenas relaciones sociales, satisfacción, dormir bien, todas esas cosas que es la típica vida sana, pues eso viene bien. O sea que vamos a protegernos de esa manera en invierno también. Muy bien, pues buen consejo. Vamos a entrar a la última parte de la entrevista para hablar de investigación. Aprovecho para decirle a toda la audiencia que pueden hacer las preguntas en el apartado que tienen ahí al lado y que las preguntas que nos hagáis las trasladaremos todas a la doctora Del Val. Vamos a hablar de investigación. Investigación básica. ¿Sacamos rendimiento a la inversión en investigación básica? ¿Somos capaces de trasladar
el conocimiento a la práctica y transformarlo ya sea en patentes o en aspectos tangibles. Y mientras nos contestas esto, le vamos a preguntar también a nuestro público qué opina de la investigación básica en nuestro país. De acuerdo. Pero entonces yo no puedo contestar porque yo elegiría alguna de esas ya, ¿no? Bueno, pues tú eliges. No, sí sé que puedes contestar, claro, hombre. Además nos ayuda también a formarnos un poquito a la hora de contestar. A ver, la investigación básica, cuando hemos visto que es, por ejemplo, investigación básica para ver si hay nuevas estrellas o un nuevo tipo de planetas, como nos pilla tan lejos, nos lo vemos como algo abstracto y no nos damos cuenta de que eso puede tener impacto en nuestra vida diaria. Por ejemplo, ahora sabemos que la Wi-Fi se derivó de un intento de observar fenómenos astronómicos, ¿vale? Por los astrónomos. Bueno, pues sí que acaba impactando toda la investigación, acaba impactando en cualquier aspecto de nuestra vida diaria. Sin embargo, ahora lo vemos un poco más porque es que nos toca muy de cerca nuestra salud, ¿no? Y cuando nos toca muy de cerca, nos damos más cuenta de que hay mucha gente que sabe de muchos temas que nos pueden ser importantes y yo creo que están muy poco aprovechados, efectivamente. Yo creo que están poco aprovechados porque hay muchos buenos investigadores en España, una formación excelente, hay muy buenas posibilidades de desarrollo de esta investigación básica, pero la financiación de la investigación directamente, el apoyo con estructuras para que se pueda trasladar esto a una empresa, a un producto aplicado, incluso para que haya interacción entre las empresas y la investigación básica, o para que haya interacción entre los hospitales y la investigación básica, esa estructura prácticamente no existe, estamos todos trabajando mucho, cada uno en nuestro nicho, y hay poca conexión. Entonces hay como fosos entre medias de los sectores que es una pena porque sería, y eso lo hemos visto en la respuesta que hemos dado todos a la pandemia, el cruzar esos fosos es una sinergia, es realmente muy útil y deberíamos hacerlo con más frecuencia en lugar de especializarnos solo, en lugar de especializarnos tanto. Y se aprovecharía mucho mejor los conocimientos de ambos lados, se llevarían más productos a la práctica y la prueba es que en otros países se llevan más a la práctica. Tendríamos una industria más tecnológica, tendríamos un sistema sanitario que hiciese investigación clínica más allá de solo realizar ensayos clínicos. También los propondría y podríamos llegar a desarrollo de fármacos aquí. Yo creo que hay mucho potencial a ambos lados o a todos los lados del sistema de investigación que se puede aprovechar y otro que hemos visto muy claramente, pues sin ir más lejos en la comunicación, ¿no? El poder no solo disfrutar de algo que me agobia porque quiero saber por mi salud, sino poder disfrutar de lo que te cuenta un especialista en tu tema favorito es también importante, porque es que le puedes hacer preguntas, justo lo que tú no sabías, que no te casaba del todo. Bueno, pues la divulgación científica, que es un poco la base de todos los que hemos saltado, ¿no? Como comunicadores ahora, pues es muy importante porque se puede disfrutar, aparte de saber, de conocer, se puede disfrutar con la ciencia igual que disfrutamos los científicos. Mira, el otro día Federico Mayor Zaragoza, que fue cofundador y director del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, donde estás, en la entrevista que mantuvimos con él hace unos días nos recordaba una cita que dice que venía a decir que investigar es ver lo que todos han visto y pensar lo que nadie ha pensado. ¿Tú nos puedes citar casos reales en tu vida investigadora que ejemplifique esto? Hombre, sí, y además todos los científicos tenemos nuestro momento ese en que de repente descubres algo que nadie más en el mundo nunca ha visto, ¿no? Y es como muy alucinante. Pues sí, cuando yo empecé a trabajar en vacunas, yo llevo toda mi vida, lo primero que me dijeron para mi tesis es encuentra la vacuna para este virus, esa era mi tesis doctoral, yo solita, y yo no la encontré, pero es un virus que ahora causa una epidemia muy importante y sin embargo no se ha encontrado vacuna desde entonces, o sea que no era una tarea nada fácil. Es un virus de cerdos que tiene un problema muy grave, sobre todo en China, pero también en otros países del mundo. Y no hay vacuna, ¿vale? Bueno, pues en un momento dado en el que yo me di cuenta de que para poder controlar un virus con una vacuna había que saber mucho de inmunología, del sistema inmunitario, fue un poco el salto de decir, bueno, lo tengo que ver desde los dos lados,
no solo ser viróloga, sino también ser inmunóloga para entender al enemigo y a mis armas y entre los dos encontrar la mejor salida para hacer vacunas. Y quizás ese momento fue cuando de repente me di cuenta, bueno, lo estoy viendo desde otra manera y lo importante es ver que no solo los anticuerpos son nuestras armas frente a los agentes infecciosos, sino que al sistema inmunitario con una vacuna, además de entrenarle a que reconozca lo que parecen partículas del virus para poder hacer anticuerpos y neutralizarlas, también le tenemos que entrenar a que reconozca las células infectadas en nuestro organismo, que son las fábricas de virus. Tenemos que destruir también las fábricas y eso es con la inmunidad celular. Entonces, en ese momento en que de repente entramos en la virología viéndolo desde la inmunología diciendo hay que activar también la inmunidad celular, fue como de esas cosas que lo ves desde otro lado y dices, lo veo más amplio, ¿no? Y esa también es la diferencia que hay entre esta epidemia, y lo voy a traer desde mis inicios ahora a este mes de febrero, desde esta epidemia con un coronavirus que no conocíamos nadie en la población, comparado con lo que han sido las pandemias de gripe anteriores. Gripe A ha habido siempre desde que tenemos noticia o identificación de quién causaba la epidemia. Gripe A ha habido siempre, cambiaba, cada pandemia lo causaba un cierto cambio, pero había una inmunidad de fondo, la inmunidad celular de fondo, ha hecho que las pandemias de gripe no sean tan tremendas como esta y nos ha despistado mucho, y a mucha gente que eran más expertos en gripe en las primeras semanas, porque esperaban que infectase más a personas jóvenes, que es lo que ocurre con las pandemias de gripe casi siempre, y que no infectase tanto el susto que nos hemos llevado con las personas tan mayores, sobre todo las de residencia, sobre todo las muy dependientes, ¿no? Entonces, quizás esa visión que no ven otros sí que se ve, claro, sí que ocurre, cada uno en su especialidad, cada uno en su rinconcito. Veamos también lo que nos han contestado a la pregunta anterior, que no lo hemos visto, sobre la investigación. Bueno, Bueno, pues imprescindible para el progreso. Vais a tener recursos, pero muchísimo, pues, ¿eh? Porque... no creo, porque también se van a apuntar muchos a ser investigadores e investigadoras. Así que no vamos a tener tantos recursos, habrá que repartir entre más, de lo que me alegraría muchísimo. Muy bien, sería una gran noticia esta. Vamos ya a entrar en las preguntas. Simplemente una cuestión. De forma rápida, ¿cómo definirías tú la innovación? Pues la innovación es tener un poco la vista práctica de ver un conocimiento nuevo que se ha generado y una necesidad que hay en algún ámbito de la sociedad, cómo ponerlos en contacto y desarrollar algo práctico, ¿no? Eso es quizás la innovación, llevar a la práctica el conocimiento básico, que a lo mejor uno que es muy básico está simplemente interesado por el conocimiento en abstracto y a lo mejor descubre algo interesantísimo, pero a lo mejor simplemente avanza el conocimiento, o alguien que quiere llegar a una solución práctica, si no sabe qué hay disponible, pues no se le puede ocurrir. Entonces quizás la innovación es ese puente, ¿no?, entre ambos, que permite aunar ambas cosas. Hay gente que tiene muy buena mano para eso, muy bien colocada la cabeza. Yo soy más de básica, por ejemplo. Muy bien, pues vamos a las preguntas que nos formulan algunos de nuestros oyentes. A ver, tenemos una pregunta que nos formula Sania, que dice: si las vacunas se utilizarán para pacientes asintomáticos o asintomáticos leves, ¿cuál deberá ser la estrategia terapéutica para los pacientes severos? Para los pacientes asintomáticos, la vacuna solo funcionará si les protege de algo. Por lo tanto, solo aquellos preparados que demuestren que protegen de la transmisión serán útiles para las personas cuyo riesgo fundamental va a ser quedarse asintomáticos y transmitir el virus. Si no les protege transmitir el virus, no tendrá sentido. Si protege transmitir el virus a los que acaban siendo asintomáticos o con síntomas leves, probablemente proteja de transmitir el virus, si es suficientemente potente, a las personas más mayores y que son de grupos de riesgo de desarrollar síntomas graves. Por lo tanto, a lo mejor a las personas más mayores o de grupos de riesgo también se les vacunaría, pero a lo mejor imagínate con una dosis más para que sea más potente, o como este año se ha hecho con la vacuna de la gripe para los muy mayores por encima de 80 años y en residencias, pues una dosis cuádruple cada vez, ¿vale? Se ponía 4 veces la misma cantidad de la vacuna en cada dosis para que respondieran más potentemente. Puede haber que recurrir a ese tipo de situaciones, pero claro, si tenemos una vacuna que además de proteger de los síntomas, protege de la transmisión, eso ya sería un regalazo. Pero bueno, las vacunas que solo protegen de los síntomas son muy buenas también, ¿eh? Depende de la eficacia. Si tiene una eficacia de un 5% no, pero si tuviese una eficacia muy alta, de 80, 90,
pues esas serían también muy buenas. Hay vacunas que solo protegen de los síntomas y son muy buenas. Se está erradicando la poliomielitis del mundo, ahora mismo quedan decenas de casos en todo el mundo y se están usando 2 vacunas en distintos momentos, una que protege la transmisión y otra que no. O sea que incluso hasta el día último se están usando las 2 vacunas. Muy bien. Tengo aquí 2 preguntas de Virginia, que la primera es, ¿se podrían utilizar las determinaciones serológicas de anticuerpos para priorizar durante la vacunación? Es decir, que aquellos que tengan anticuerpos no se los vacunaría. Esta es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuál es tu opinión sobre el desarrollo de novedosas vacunas como la nanovacuna nasal de la Universidad de Iowa? La primera pregunta es, entre las personas que son voluntarios para la vacunación, también puede haber algunos que desde el momento en que se han vacunado, hasta que se han apuntado como voluntarios, hasta que se vacunan, a lo mejor han pasado una infección asintomática y por lo tanto se les vacuna ya siendo positivos. Bueno, pues en esas personas también van a intentar aprovechar que puedan tener de esas personas, intentar ver si protege de algo a los que ya tienen anticuerpos. Si nos da la información, pues a lo mejor a esas personas que ya tienen anticuerpos se les prioriza menos para la vacunación o a lo mejor lo contrario. Hay enfermedades que, aunque no seas de un grupo de riesgo, el que hayas pasado una vez esa infección te detecta de una manera, digamos, indirecta como grupo de riesgo. Y hay vacunas que están sobre todo recomendadas en aquellas personas que ya han pasado esa infección. Por ejemplo, el caso de la neumonía por el neumococo, ¿vale? Ese es un caso. Pero si, como parece aquí, la persona que ha pasado una vez la infección por el coronavirus no tiene ninguna propensión realmente a reinfectarse, pues las que ya han superado la infección natural probablemente no estarían en las primeras prioridades. No quita que a lo mejor al final sí que se les pueda acabar vacunando porque sabemos que la inmunidad a los coronavirus, aunque protege de la clínica, parece, llevamos ya 60 millones de personas infectadas y hay 4 casos de reinfección confirmados, habrá muchos más, pero no dan la cara, por lo tanto no son graves. Pues bueno, como no parece que sean más propensos a una infección más grave, por lo tanto probablemente no necesiten una vacuna, pero bueno, habrá que ver. Y la segunda era sobre las vacunas que en lugar de pincharse por vía intramuscular, se inhalan, ¿no? Por vía intranasal. Pues los linfocitos, nuestro sistema inmunitario son células de costumbres, son personas de costumbres. Y allí donde han sido educados vuelven, ¿no? Igual que los salmones remontan el río para volver al río en el que nacieron, los linfocitos donde mejor trabajan es en el sitio en el que fueron enseñados. Por lo tanto, una vacuna que tenga una inmunización intranasal, que sea un aerosol que se aspire o que se inocule, ¿no? Igual que se hacen aerosoles para gente que tiene asma, por ejemplo, una vacuna inhalada de esa manera, pues educaría a nuestro sistema inmunitario justo en el sitio en el que tiene que funcionar, en las vías respiratorias, y sería muy eficaz, sería una vacuna muy potente. Sin embargo, se espera que ese tipo de vacunaciones, a cambio de ser muy potentes, que a lo mejor solo duren unos pocos años en lugar de a lo mejor unas pocas décadas. Pero si tenemos una inmunidad de unos pocos años con una vacuna que vaya bien por vía intranasal, pues ya tendremos unos pocos años de más para desarrollar vacunas que además las complementen, ¿no? Con una memoria de larga duración. Es un buen enfoque. Muy bien. Tenemos una pregunta de Juan Manuel que nos dice si el SARS-CoV-2 será finalmente un virus endémico Sí. o desaparecerá. No, esto ya no desaparece. Es decir, un virus que ha infectado a tal cantidad de personas en el mundo es imposible que desaparezca. Desapareció el SARS-1 por confinamiento, porque sí que se le pudo eliminar, pero a los niveles que hemos llegado ya no. Ahora bien, que se quede con nosotros no quiere decir que se quede con nosotros en las circunstancias actuales que causa la mortalidad de 1 de cada 100 personas. Eso no es el problema. Una vez que tengamos inmunidad, estaremos bastante protegidos. Pasará a ser una cosa más benigna. ¿Cuánto de benigna? No lo sabemos. O sea que no será grave que se quede con nosotros. Si es muy benigna, será como los otros coronavirus catarrales, que uno deriva, por ejemplo, del ganado bovino y otro de los ratones. Hace muchísimo, no se sabe exactamente cuándo, pero hace más de un siglo, ¿no? Por lo menos, o varios siglos que vinieron y ahora son catarrales porque todo el mundo tenemos inmunidad. No es que sean virus débiles, porque también tienen sus genes de virulencia, es que nosotros somos fuertes, todos tenemos inmunidad.
La primera vez que nos infectamos con esos coronavirus catarrales éramos niños y ya sabemos que los niños casi no tienen síntomas con este coronavirus y con los otros también muy pocos, ¿vale? Entonces es probable que se quede como algo benigno. Si no es benigno, sino que es como la gripe, ahora mismo es 10 veces peor que la gripe aproximadamente. Pues si con nuestra inmunidad le bajamos 10 veces los humos a la mortalidad que causa este coronavirus, pues será como la gripe. Yo me imagino que quedará, pero vamos, no será lo que es ahora, no será el problema que es ahora. Hay una pregunta un poco que nos comenta Miquel, nos dice si algunos de los mensajes un tanto críticos y no del todo optimistas que se pueden hacer en medios generales no pueden ser utilizados por los negacionistas para justamente perjudicar lo que tú misma defiendes, ¿no? Hombre, el negacionismo y el buscar explicaciones alternativas, aunque no tengan ninguna lógica racional, está claro que viene de una emoción muy potente, que es probablemente el miedo, la ansiedad, ¿no? La tristeza, la depresión, algún tipo de emoción muy potente que te hace buscar una explicación, porque si no, no puedes vivir en este estado de incertidumbre, ¿no? Tan tremendo. Entonces, si no es una hipótesis racional, será una irracional a la que uno se agarre. Cuanto más certidumbre haya, probablemente el negacionismo vaya bajando. Propagar el negacionismo efectivamente es malo, tiene efectos nocivos, pero a la vez hay que ser realista, porque tenemos que hacernos a la idea de que la pandemia no se acabó en junio, que el virus, como digo, sigue usando exactamente la misma estrategia que al principio y que nos queda mucho partido por jugar todavía. Y con eso hay que tenerlo en cuenta, porque si yo tengo unos ahorros para mantener mi negocio o si yo tengo una capacidad de aguante anímica, más me vale saber que esto es una maratón y que hay que ser realista y poquito a poquito y no pensar que en Navidades me da igual, yo voy a comer con mi familia porque luego ya me pondrán la vacuna. Primero, no, porque la vacuna no protege a posteriori, sino que previene si te infectas después, es justo al revés, la vacuna no va a curar ningún exceso navideño, no lo olvidemos. Y segundo, la solución no está a un tiro de un mes, nos queda mucho por delante. Entonces, yo creo que para calcular el riesgo que uno tiene y para organizarse es mucho mejor no llevarse unas desilusiones muy fuertes que llevan a una falta de confianza realmente en lo que te están contando. Yo prefiero ser realista. Marta nos hace dos preguntas. Una, ¿hasta qué punto los distintos grupos de investigación en el mundo para encontrar la vacuna del COVID están en contacto y comparten descubrimientos o por el contrario es una carrera a ver quién llega primero? Esta sería la primera pregunta. Y la segunda nos hace una pregunta sobre cuál es la fiabilidad de los test diagnósticos. Vale. Lo que ha ocurrido ahora con la investigación ha sido una cosa sin precedentes, como en esta pandemia casi, que ha sido muchísima colaboración. Enseguida la gente ha puesto sus resultados en repositorios, en servidores, para que todos los escruten y les digan lo que está bien, lo que está mal. Se ha colaborado mucho, se han compartido reactivos por todo el mundo. Ha habido mucha colaboración. En el punto final estamos viendo un poco la carrera por alcanzar la vacuna, estamos viendo ahora, bueno, el punto final, el inicio del punto final, que todavía nos queda bastante, ya he dicho que esto no es cuestión de un mes, sino que será cuestión de bastantes meses si va todo fantástico, serán bastantes meses si va todo fantástico. Bueno, ahora sí que parece una carrera entre compañías, ¿no? Pero en realidad es que, bueno, según van teniendo los datos no quieren perder ni un día, porque cada día en el mundo están muriendo 5.000 personas que conozcamos. Entonces, cada día que se pierde es un coste muy importante en vidas, es un coste económico muy importante y bueno, sí, ahora se están posicionando un poco más las compañías farmacéuticas, cierto, pero en cualquier caso han compartido de una manera transparente absolutamente todos sus protocolos de ensayos clínicos, cosa que no se había hecho nunca. Los podemos escrutar perfectamente y saber dónde han cometido los errores o qué aciertos han planeado para poder tener resultados lo más pronto posible sin comprometer el rigor. La audiencia que van a hacer las agencias del medicamento de estos preparados, a ver si se les da algún tipo de autorización o condicional o definitiva, va a ser pública, con lo cual, bueno, estamos colaborando todos en detectar aciertos y señalarlos y aprovecharlos y en detectar errores para no seguir cometiéndolos. Es sobre todo colaboración dentro de la competencia, porque la investigación siempre funciona así. Se aprende de los demás,
pero a la vez uno quiere ser el más listo, ¿no? Y el primero. Pero eso es muy estimulante, es un punto en el que es estimulante. O sea, esto hasta ahora ha sido estimulante para la mayoría de los investigadores. No sé si había una segunda parte de la pregunta. La fiabilidad de los tests. Los test de diagnóstico. Bueno, lo primero hay que saber es cuáles valen como test de diagnóstico. Los test de anticuerpos no son test de diagnóstico, ¿vale? Que no se nos olvide. Los test de anticuerpos lo que detectan es la respuesta posterior de nuestro organismo a la infección. Y posterior puede ser una semana después, 2 semanas después, 3 semanas después o incluso mucho después. Hay personas que incluso dan negativo en los test de anticuerpos y no quiere decir que no hayan pasado la COVID, si dieron una PCR positiva y tuvieron los síntomas, ¿vale? Por lo tanto, anticuerpos, olvidarlos, ponerle la cara de diagnóstico. Valen para hacer ensayos de población en general, para saber cuántos nos hemos enfrentado al virus ya, que por cierto estará a punto de salir los datos del Instituto de Salud Carlos III, que ha hecho una 4ª ronda para saber esta oleada de verano y esta primera parte de la oleada de otoño, qué impacto han tenido en cuántas personas se han enfrentado al virus. Eso es importante, los test de anticuerpos. Y los otros 2 test de diagnóstico fundamentales que hay son la PCR y el test de antígeno. El virus fundamentalmente tiene 2 partes. Dentro tiene su material genético, que es el ARN, y por fuera tiene las proteínas que forman lo que es la envuelta del virus, la cápsida y la envuelta, y esas son los antígenos. Vale, entonces la PCR detecta al ARN que está dentro del virus y los test de antígenos detectan a las proteínas que están fuera. Por lo tanto, detectan exactamente a la misma entidad. Cuanto más carga viral tenga uno, más positivo dará en ambas. Según vaya bajando con los días, irán bajando ambas. Dicen que los test de antígeno tienen un poco menos de sensibilidad, pero es que la PCR a veces da positivo en personas que no son contagiosas, que efectivamente tienen el virus, pero que no son contagiosas. Y como aquí lo importante no es que vayas a tener síntomas leves o no, sino que tú contagies a tus contactos para que se aíslen o para que entren en cuarentena, según, pues los test de antígeno están dando un servicio muy importante en que son capaces de diagnosticar prácticamente igual que las PCRs, quizás son un poco menos sensibles, pero se centran más, por lo que he comentado, en las personas que es más probable que contagien. Y además son más baratos, no requieren personal tan especializado y no requieren equipos especializados. Por lo tanto, son muy rápidos. Y esta rapidez es lo que hace que en lugar de perder un día o 5 días, dependiendo en qué fase de saturación de los servicios sanitarios esté, en avisar a tus contactos de que eres positivo, les puedes avisar inmediatamente. Y eso ayuda a controlar la epidemia muchísimo. Además, la certeza de saber que eres positivo con esa tos que tienes o no saberlo, la certeza de saberlo ayuda mucho a que tú tomes todas las medidas, a que de verdad te quedes en casa y no vayas a trabajar porque a lo mejor no es una COVID, ¿sabes? Ayuda mucho y ayuda mucho al control de la epidemia. Por eso los test de antígenos son muy buenos. Sin embargo, recordad el brote de la Casa Blanca. En la Casa Blanca, desde por lo menos junio, que yo sepa, y a mí no me han dicho nada de la Casa Blanca directamente, desde junio o julio se están haciendo test diagnósticos todos los días, todas las personas que iban a ver al presidente y todos los empleados de la Casa Blanca. A pesar de ello, personas que se habían hecho el test por la mañana, por la noche tuvieron síntomas y se aislaron en el avión. Si recordáis la persona que dio digamos, la señal de alarma de que había allí infecciones. Y además se convirtió en un brote en el sitio probablemente más protegido, uno de los más protegidos, habrá otros varios así, del mundo en cuanto a test de diagnóstico, ¿vale? Aún así, ha habido un brote. O sea que un test de diagnóstico negativo no te da garantía de que no estés infectado. Puedes estar infectado, incubando el virus, intentando el virus multiplicarse en tu organismo luchando una batalla con el virus de la que tú no te enteras, luchando una batalla para que no se multiplique y en un momento dado dar negativo, pero de repente ya se escapa del control, se lanza multiplicándose, igual que hace en la pandemia, y de repente unas horas después da positivo. Entonces, un negativo que no os confunda y sobre todo de cara a las fiestas de Navidad, no os creáis que os podéis hacer el día 20 una PCR y tiraros con contactos de riesgo con todo el mundo durante Navidades porque no vale para nada, ¿vale? Os estaréis engañando y contagiando a vuestros amigos y a vuestras familias. Nos están llegando preguntas, pero voy a quitar a las dos personas que las han hecho ya hace un tiempo. Mira, y vamos a terminar aquí. Tania no se ha quedado contenta con la respuesta. Parece ser que cuando le decía lo del tratamiento de los pacientes severos y nos matiza un poquito más la pregunta. Nos dice
¿Crees que todavía hay necesidad de desarrollar fármacos indicados para pacientes severos como los anticuerpos monoclonales o con la dexametasona y el remdesivir y lo que hay ahora ya se cubre la necesidad? Bueno, el remdesivir es muy controvertido, ¿eh? O sea que realmente el único fármaco que tenemos ahora mismo es la dexametasona, que es para las fases finales cuando es muy grave, y ahí es donde tiene un efecto importante, ¿no? En evitar el fallecimiento o en retrasar el tiempo de... No lo sé exactamente, así que no quiero equivocarme, pero tiene efecto en los pacientes graves. Los anticuerpos monoclonales tendrían efecto si acaso en la fase más temprana, de hecho, no serían para los graves, serían en la fase más temprana, porque los síntomas graves son consecuencia de la inflamación persistente y desbocada, la tormenta de citoquinas. Los anticuerpos monoclonales contra lo que van es al principio, cuando hay virus. Cuando hay síntomas graves ya no necesariamente hay virus. Ha dado su pelotazo, se le ha controlado el sistema inmunitario, lo que pasa es que persiste, ese es el problema. Los anticuerpos monoclonales solo pueden ser activos cuando la persona no ha hecho sus propios anticuerpos y sobre todo cuando tiene el virus activo, cuando la diana de los anticuerpos está todavía viva. Una vez que ya se ha controlado no tienen eficacia, serían al principio de la infección y todavía tienen que demostrar que funcionan porque todavía realmente tienen indicios pero no se ha demostrado que funcionan. ¿Hay campo para otros fármacos? Claro que hay campo para otros fármacos, igual que para la hepatitis C y para el virus de la inmunodeficiencia humana se han encontrado antivirales que funcionan, sí, se podrían tener ese tipo de antivirales que funcionasen pues igual de bien, ¿no? Incluso como funcionan los antibióticos cuando tienes una infección bacteriana, que te los pueden recetar al inicio de la infección, en atención primaria, no tienes que entrar en el hospital, de manera que te lo puedas tomar y controlar la infección en unos días, dependiendo de lo grave o lo fuerte que sea, ¿no? Eso sería lo ideal, sí, todavía hay campo y recordar que todavía no tenemos vacunas, todavía tenemos promesas, pero habrá que ver cómo funcionan. Acabaremos teniendo vacuna, la vacuna será, o las vacunas, probablemente tengamos varias, serán las soluciones definitivas. Pero no se puede parar en nada, ¿eh? No se puede parar en nada, en investigación, en desarrollo o en producción. Margarita, la última persona que nos pregunta tiene dos preguntas, te las voy a formular una y después la otra. La primera es si estás de acuerdo en que tras un aislamiento de una persona que ha tenido contacto con positivos, no se le haga PCR al finalizar el periodo de aislamiento, y lo mismo a quien ha sido confinado por positivo, que no se le haga PCR al final del periodo de confinamiento. ¿Cuáles son las...? Bueno, es que no puedes hablar con ella, ¿no? Son circunstancias muy parecidas. Sí, estoy de acuerdo en que la PCR es un método para el diagnóstico inicial de la infección, pero no es para el seguimiento, no es para levantar el confinamiento o el aislamiento, porque hay un porcentaje de personas que siguen dando positivo y en realidad cuando se mira a nivel de brotes, si esas personas, lo hicieron en Corea, si esas personas se les da el alta y dejan de aislarse o de estar confinados, si esas personas tienen contactos con muchas personas sanas a las que les podrían contagiar, cuando se ha seguido todos esos contactos se ha visto que no eran contagiosos. Por lo tanto, no tiene sentido hacer una PCR para salir del confinamiento o del aislamiento, aunque todavía figuran algunos protocolos, O sea, yo soy consciente de ello y creo que no tiene sentido, que la PCR no es útil para el seguimiento, es útil para las fases iniciales. Montserrat, la última pregunta que nos hacía es ¿qué le diría a una persona que tiene miedo a ponerse la vacuna para convencérsela de que se la ponga? Bueno, yo le diría que lo primero es que las vacunas son seguras, Si no son seguras, no hay vacunas. Eso es lo primero. Lo segundo es cuánto eficaces son, pero lo primero es que sean seguras. Y luego que lo que le va a proteger a cada uno es estar vacunado, no que esté vacunado el vecino, es estar vacunado. La inmunidad colectiva, también hemos hecho un poco un mito de eso. La inmunidad colectiva lo que hace es que los brotes se extiendan menos como un fuego, ¿no? En un montón de yesca. Pero la inmunidad colectiva, cuando hay unos pocos que se infectan, los que se infectan son los que no están protegidos. O sea, claramente uno sigue vulnerable de por vida si no se vacuna. Y por otra parte, aunque las vacunas, como todo, no tienen riesgo cero, no hay nada que tenga riesgo cero, o sea, tienen una cierta proporción de efectos adversos que se conocen, pero que son muy poco frecuentes. Como mínimo las vacunas pues son como 1000 veces menos arriesgadas que la infección natural, cuando no 10.000 veces o más
menos riesgo que la infección natural. La infección natural sí que es fuerte y lo estamos viendo claramente con este coronavirus. 1 de cada 100 personas muere. Ninguna vacuna se aprueba que pueda causar la muerte de una persona en millones, no se admite. Por lo tanto, son menos arriesgadas. Si las agencias del medicamento, la que nos implica a nosotros, la europea, la admite con una indicación determinada, es primero porque es segura, después porque es eficaz, y son agencias que tienen un historial de rigor, de seguridad, de inquisitoras sobre cualquier producto antes de comercializarlo o retirarlo si da problemas después de la comercialización, que vamos, nos hacen tener absoluta confianza en ellas. Si pasa algo lo retiran y no se vuelve nunca esa vacuna, y desde luego para dar la autorización tienen, como digo, sus pasos. Puede ser autorización condicional y no definitiva, por ejemplo. O sea que tiene su rigor y sus protocolos, y sí, si lo acepta la Agencia Europea del Medicamento, sin ninguna duda, que se vacune. Yo la animo. Nos pasaríamos horas hablando contigo porque la verdad es que nos has desvelado algunas cosas importantes, interesantes, pero tenemos que terminar. Antes de terminar por esto, quería pedirte, como a todas las personas que vienen a los 21 minutos, es que en 21 segundos nos puedas dar un mensaje final sobre todo lo que hemos tratado hoy en este tema. Un mensaje final, pues que el virus es siempre el mismo, que no nos está cambiando de estrategia, que cada uno pensemos en lo que podemos hacer nosotros, que no nos liemos tanto con las medidas que nos impongan, porque esas son las mínimas generales para todo el mundo, que pensemos en quién tenemos alrededor y que intentemos no contagiarnos ni contagiarles, y que esto pasará. Esto va a pasar. Vamos a tener vacuna, mientras que frente a otros virus yo diría que no se puede hacer esa predicción. Frente a la malaria o la tuberculosis me costaría mucho más hacerla. Contra este virus vamos a tener vacuna. Es un virus que se deja, es un virus que ha sido amable en eso, que no distorsiona la inmunidad como lo hace el SIDA, que hay muchas posibles vacunas, lo tenemos bien identificado. Esto va a pasar, seguro. Pues muchísimas gracias desde el Consorcio de Salud y Social de Cataluña y de parte de todos también agradecer a los asistentes, y de parte de ellos queremos también agradecerte muchísimo que hayas dedicado este tiempo, que nos has regalado este espacio de tu vida que es intensa, que sabemos, para estar aquí con nosotros y compartir tu conocimiento. Muchísimas gracias, Margarita, y que tengas una muy buena semana. Igualmente, muchas gracias a vosotros y cuidaros todos. Nosotros nos emplazamos ya el siguiente martes es fiesta, con lo cual nos emplazamos al día 15 de diciembre, dentro de 15 días, que vamos a conversar con el doctor Josep María Argimon, que es el director del Instituto Català de la Salud y secretario de Salud Pública de la Generalitat de Cataluña. Y con él vamos a hablar de gestión sanitaria, como no, en tiempos de crisis y de pandemia. No os lo perdáis. Gracias, Margarita, y hasta la próxima. Gracias, hasta otra. Adiós, chao. Adiós.